En este primer bloque de expresión gráfica vamos a comenzar por una serie de prácticas más sencillitas sobre un papel cuadriculado. Lo que vamos a hacer primeramente va a ser pasar o extraer de vistas en 3 dimensiones, como esta que veis aquí, pasar a alzado, planta y perfil en 2 dimensiones sobre el papel. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que esta vista se llama vista en isométrico porque los ejes X, Y y Z forman 120 grados entre ellos. De manera que estos serían 120 grados, estos serían 120 grados y estos serían 120 grados. Si una pieza os la encontréis así, formando estos ángulos, quiere decir que esta pieza está en isométrico. Y debemos saber identificar el alzado, la planta y el perfil de estas piezas para poderlo plasmar sobre el papel. Esto cuesta un poquito verlo al principio, tenéis que empezar a trabajar la visión espacial. Entonces, para ello os he preparado estas piezas de construcción de niños en las que he querido simular esta misma pieza con forma de L, estos escalones con forma de L. Es muy sencilla, pero para empezar nos vendrá bien. Entonces, primero tenemos que reconocer el alzado, la planta y el perfil. El alzado siempre se va a representar o os lo van a indicar con una flecha o cualquier otro símbolo que indique que esto es el alzado. ¿De acuerdo? Entonces, el alzado siempre va a estar indicado. Y ahora vamos a por el perfil. Si el perfil está, claro, el perfil puede estar a la izquierda del alzado o a la derecha del alzado. Pero la vista que nosotros tenemos aquí ahora mismo es el perfil izquierdo, porque está a la izquierda de nuestro alzado. Entonces esto de aquí sería el perfil. Bien. Y si miramos a esta pieza desde arriba, esto sería la planta. Entonces tendríamos reconocidos el alzado, la planta, desde aquí arriba, y el perfil. Esto sería el primer paso. Ahora, ¿cómo comenzamos a pasar al papel? Pues bien, el alzado, tenemos que fijarnos en el alzado. Si ese alzado está en la parte derecha, lo vamos a colocar en la cuadrícula izquierda de nuestro papel. Si el perfil está a la izquierda del alzado, en nuestra cuadrícula del papel lo vamos a localizar a la derecha del alzado. Es como al revés, ¿vale? Esto son criterios del Sistema Europeo de Dibujo Técnico. Por lo tanto, si estamos representando el perfil izquierdo, como en este caso, lo vamos a poner a la derecha en el papel y el alzado quedaría a la izquierda. Y por último, la planta siempre se representa debajo del alzado. Esto que he hecho yo aquí son dos ejes X e Y, más o menos X e Y para que me entendáis, pero a ese eje X se le denomina línea de tierra y se suele simbolizar así. Va a ser aquello que nos delimite cada vista. Entonces, vamos a guardar un pequeño margen para comenzar a dibujar nuestras vistas y a esos márgenes, entre comillas, se les llama plano de proyección. Nosotros ahora que vamos a empezar con el papel cuadriculado, vamos a dejar siempre un margen de 2 cuadraditos para comenzar a dibujar. 2 cuadraditos del eje X y 2 cuadraditos del eje Y. Por lo tanto, comenzaremos a dibujar aquí y aquí. Lo primero que vamos a comenzar es con la planta. Pasaremos al alzado y después el perfil. Tenemos que tener en cuenta que cada intersección de nuestra pieza original tiene que coincidir con nuestras vistas. Es decir, si en el alzado hay una intersección, debe coincidir, en este caso en posición, en medidas, con esa intersección representada en el perfil y lo mismo en la planta. Por lo tanto, ahora que estamos con papel cuadriculado no es necesario, pero para posteriores prácticas sí que necesitaremos escuadra y cartabón y compás. Escuadra y cartabón para poder hacer perpendiculares y paralelas de manera recta y el compás para poder relacionar lo que hemos plasmado en planta con lo que plasmemos en el perfil. De manera que posicionaremos la punta
del compás aquí en el 0, 0, en la intersección entre la línea de tierra y el eje Y. Pondremos aquí la punta, posicionaremos aquí o en cada intersección, posicionaremos la punta del lápiz y trazaremos la parte proporcional de esa circunferencia hasta que corte con la línea de tierra. Y así podremos elevar nuestro perfil. Pero esto lo haremos después. Primero quiero que empecéis a trabajar con tener esa vista espacial. Entonces, ¿cómo vamos a representar, más o menos a mano alzada, esta planta? Pues nos vamos aquí, que esto es la planta, y lo vais a ver. La planta, si yo la veo desde arriba, tiene forma de cuadrado y separada por una línea horizontal que separa desde arriba ese escalón, esas dos diferentes alturas. Por lo tanto, lo vamos a representar, si lo dibujo a mano alzada, lo representaremos como un cuadrado separado por la mitad, representando esa diferencia de altura. Ahora, si nos posicionamos con el compás aquí o con la escuadra haciendo 45 grados con la línea de tierra, podremos elevar. Aquí tenéis la simulación en Tinkercad de la pieza de la que tenemos que representar el alzado, la planta y el perfil. Entonces, para facilitaros esa vista espacial que comentábamos, si una vez que la dibujéis, que la diseñéis, podéis ir con este cubo de vistas poniendo la vista que queráis. Entonces, frontal sería nuestro alzado, así sería nuestra vista en isométrico, y si nos ponemos la vista frontal, vemos que lo que tenemos que dibujar es un cuadrado con una separación o una división entre medio que divide las dos alturas que tenemos en la pieza. Si vamos a la vista izquierda, porque es el perfil que tenemos que dibujar es el izquierdo, si vamos a la vista izquierda vemos que tiene forma de L. Esa separación que hemos visto en el alzado nos tiene que hacer coincidir con este escalón. Y si por último vamos a la parte superior, que es la planta, pues vemos que tenemos que dibujar lo mismo, un cuadrado con una separación en medio. Una vez que hemos visto la representación o la simulación de esta pieza en 3 dimensiones con ayuda del Tinkercad, ya nos tiene que quedar claro más o menos la idea de cómo vamos a dibujar ese alzado, esa planta y ese perfil. Pues bien, os he puesto aquí en rojo que para pasar de esta pieza en volumen a esta pieza en 2 dimensiones, a las que se le conoce como proyecciones ortogonales, aunque comúnmente le decimos alzado, planta y perfil, son proyecciones ortogonales. Es decir, en el alzado vamos a representar o vamos a proyectar el plano vertical de esta pieza, sobre el perfil es el plano perfil y la planta es el plano horizontal. Es decir, estamos representando o volcando o proyectando los distintos planos, las distintas caras de esta pieza con volumen, las estamos proyectando en 2 dimensiones. Entonces serían, también os lo podéis encontrar como plano vertical, plano perfil, plano horizontal. Y este cuarto cuadrante se le denomina plano de giro porque aquí es donde, con ayuda de una escuadra o de un compás, vamos a tratar de trasladar las medidas de la planta, en este caso, trasladarlas hasta la línea de tierra y de ahí comenzar a ascender el plano perfil. Bueno, entonces, una vez que tenemos claras cómo vamos a dibujar el alzado, la planta y el perfil, comenzamos. Y vamos a comenzar por la planta. Como os he dicho, hay que dejar un pequeño margen y nosotros vamos a dejar 2 cuadraditos por 2 cuadraditos. Es decir, comenzaríamos ahí. Una vez que comenzamos aquí, tenemos que representar esa visión de planta, de plano horizontal que hemos visto. Y hemos visto que es un cuadrado de, en total, contamos 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3 y 4. De 4 por 4. Por lo tanto, en total serían 8 cuadraditos. 1, 2, 3 y 4. Desde aquí hasta aquí. Lo mismo para abajo.
2, 4, 6, 8. Creo que hasta aquí. Lo mismo para aquí. Así. Y otra para aquí. Bien, ya lo tenemos. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es dividir y hacer esta división que está representando o proyectaríamos este escalón. Lo hacemos a mitad y a mitad. Ya tendríamos la planta hecha. Una vez que tenemos la planta, vamos a proyectar estas aristas. Estas aristas proyectantes las vamos a trasladar hasta la línea de tierra. Estos son o líneas muy finitas a lápiz o casi imaginarias, ¿vale? Y desde aquí vamos a comenzar a elevar nuestro plano vertical o nuestro alzado, que es nuestra vista frontal. Para eso volvemos a elevar y ahora ¿cuántos cuadraditos? 1, 2, 3 y 4. Otra vez 8. 2, 4, 6, 8. Y desde aquí lo mismo. Hasta aquí. Lo unimos y hacemos la división en medio que está simulando ese escalón que vemos aquí. Vale, ahora nos toca pasar al plano de giro para poder elevar el perfil. Para eso nos tenemos que ayudar o de una escuadra como la que os he puesto aquí, que tenemos 45 grados y 90, o con un compás. Si lo hacemos con un compás, deberíamos clavar la punta del compás en la intersección de los dos ejes y trasladarnos estas aristas, nos las trasladaríamos hasta el eje y entonces ya cogeríamos nuestro compás, pinchando en la intersección con la punta, ponemos la punta de lápiz aquí y nos haríamos el sector de la circunferencia que correspondería hasta tocar con la línea de tierra. Haríamos lo mismo con esta y lo mismo con esta, poniendo la punta, repito, la punta del compás en la intersección y haciendo esos sectores de circunferencia o esa parte proporcional de la circunferencia hasta que volvamos a chocar con la línea de tierra. Esto también lo podéis hacer trasladando vuestra escuadra. Al final estos son ángulos estos son 45 grados con la línea de tierra. 45 grados con la línea de tierra. Por lo tanto, bastaría con trasladar, con ayuda también de la escuadra, del cartabón, trasladarla y hacer coincidir la escuadra y lanzarte una línea a lápiz. Bien, pues con ayuda de la escuadra o del compás nos tenemos que trasladar esas proyecciones sobre el plano perfil y ya elevarnos nuestro perfil. Nuestro perfil, como vemos, este lado de aquí es el más largo y es el que tenemos que proyectar en este lado. Por lo tanto, cogeríamos y tiene que tener la misma altura que tiene nuestro alzado. Por lo tanto, podríamos llevarnos esta línea, esta arista hasta aquí y ver que tenemos que unir esta línea, este punto con este punto. Dos puntos forman una recta, una línea. Por lo tanto, nos bastaría con unir estos dos puntos, la intersección con la línea de tierra de la proyección sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical. Lo mismo sucedería con esta de aquí, pero claro, tenemos que tener en cuenta que aquí nos hace esta L. Por lo tanto, esta de aquí, esta intersección de aquí, se tiene que corresponder con ese escalón. Nos podríamos lanzar desde aquí una línea, nos la cerramos y ya nos la cerramos y finiquitamos el
diseño. Así tendríamos el alzado, la planta y el perfil terminado. Os repito que vais a necesitar o escuadra y cartabón o compás una vez que retiremos el papel cuadriculado en las próximas prácticas. Aquí os he puesto también cómo quedaría y os lo he puesto en colores por si a alguien le cuesta ver. La planta, el alzado y el perfil. Como siempre comenzamos de la planta, pasamos al alzado y por último el perfil, con ayuda de ese compás o de esa escuadra para hacer las proyecciones ortogonales y terminar nuestras prácticas.